ir aterrizando y, digamos, haciéndolo cada vez más específico. Entendamos una cosa, los problemas que vemos son muy grandes, ¿no? A mí me interesaba estudiar la minería informal, ¿no? Y darle solución a la minería informal en el país, ¿no? Pero, ¿qué pasó cuando empecé a estudiar el tema? Es que era muy amplio, era muy grande, había diferentes perspectivas, diferentes enfoques a partir del cual se podría analizar ese problema. Teníamos desde la temática ambiental, la temática política, social, ¿no? Económica. Hay un montón de campos desde los cuales se podría analizar y las variables son demasiadas. Entonces, hay que enfocarse en algo puntual, algo más específico, una parte de ese problema. Porque por si acaso, a mí me tomó hacer mi primera tesis 10 años, porque justamente no la había enfocado bien. ¿Ya? Entonces, cuando empecé a profundizar más sobre el tema, me daba cuenta que era más extenso, más grande, y nunca podía aterrizar el problema. Siempre me faltaba información, siempre tenía vacíos, ¿ya? Y era porque no la había delimitado bien. Entonces, es lo mismo que ustedes deben hacer, ¿ya? Hay algunos trabajos que todavía son muy generales, no han precisado bien hacia dónde se va a enfocar, hacia qué van a medir, qué variables van a medir. Es justamente estos talleres buscan que ustedes vayan precisando esos casos de estudio, ¿ya? Ya bueno, ¿cuál es el problema? Oportunidad de mejora que se observa, ¿no? ¿Qué elementos objetivos demuestran que existe un grado relevante, el efecto que produce el problema, que lo causa? Bueno, son parte de las preguntas que pueden irse planteando para justamente ir profundizando más en su entendimiento, ¿no? No basta con demostrar que hay un problema específico, ¿no? Hay que contextualizar. Ahora, estimados chicos, una cosa importante, nuevamente, el problema que están analizando no solamente ocurre en el lugar donde van a hacerlo, ¿no? Esos problemas, esas temáticas se presentan en todo el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que extender la mirada hacia otros lugares, otras situaciones similares a la que tú vas a analizar, pero cómo se presentan en otras partes del mundo, ¿no? Y progresivamente ir aterrizando hacia tu caso de estudio, ¿no? Entonces, en la contextualización, primero hay que hacer una contextualización general a nivel global, después de forma regional, continental, vas bajando hacia el país y en la última parte de esa descripción del problema, recién hablas de tu caso, del lugar, ¿ya? Procuren mantener tener ese orden, porque de esa manera se va a ver mejor planteado el problema, ¿no? ¿Ya? Porque algunos lo ponen de forma desordenada. Inician hablando de su caso, después hablan de problemas generales, después hablan del país y de nuevo se ponen a hablar del caso de estudio, entonces se siente desordenado, se ve que no hay, se ve desordenado, entonces no hay concatenación de ideas, hay que ordenar el contenido, ¿ya? Para esto es bueno utilizar esta herramienta, el PESTEL, ¿no? Que es identificar justamente el contexto político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, ¿no? Por ejemplo, en lo político, ¿quiénes son las autoridades involucradas? ¿Cómo se han comportado al respecto? En lo económico, cuál es el impacto que tiene, no sé, o la relevancia en la economía nacional, en la economía local, en la economía departamental.
Lo social, si genera conflictos, cuáles son los actores involucrados. Hay que colocar datos sobre eso. Lo tecnológico, ¿cómo se puede medir ese problema o las variables de ese problema? Se puede utilizar imágenes satelitales, se puede utilizar bases de datos disponibles en web, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Lo ambiental, el impacto que genera, ya sea positivo, ya sea negativo, ¿no? ¿Ya? Y legal, las normas que rigen esas actividades, que norman cuáles son los ECA, los LMP, no sé, ya los límites máximos permisibles. Entonces, todas las normas referidas a o que sean aplicables a tu caso, a tu estudio, hay que tratar de mencionarlas, ¿no? Ok. A partir de la descripción de ese escenario del problema y la oportunidad de mejoras que se plantean las preguntas de investigación y los objetivos, ¿no? ¿Ya? Estos objetivos y estas preguntas, por si acaso, tienen que tener coherencia entre sí, ¿ya? Revisen ese planteamiento. Ah, es normal, es común que en estas primeras entregas, incluso hasta día 1, puedan haber observaciones al respecto porque no guardan una coherencia adecuada. ¿Y a qué me refiero con coherencia, estimados chicos? Presten atención, ¿ya? Los objetivos y las preguntas no tienen que ser extensas, no tienen que ser complejas, ¿ya? No tienen que ser párrafos con muchos datos y muchos verbos, ¿no? El mejor objetivo, por si acaso, no es el más extenso ni el que se ve más difícil de hacer, ¿ya? El mejor objetivo es el que es más sencillo, más fácil de entender. Puedes identificar claramente las variables objeto de estudio y lo que vas a hacer con esas variables, ¿ya? Y el planteamiento, digamos, universal en cómo se debe colocar un objetivo es un verbo, ¿ya? Un verbo, ¿ya? La relación, si fuese el caso, o las variables respectivas, un contexto temporal, que es tu caso, el lugar donde estás estudiando, y si fuese el caso, un contexto temporal, si es que estás estudiando un periodo de tiempo, ¿ya? Nada más, nada más que eso. Entonces, un objetivo puede ser analizar el efecto del cambio climático, ahí tienes el primero, ¿ya? Sobre el retroceso glaciar, otra variable, listo. El efecto, cómo está afectando esta variable sobre, sería en formato de pregunta, analizar el efecto, ¿no? Ya, perdón. El objetivo sería analizar el efecto del calentamiento global sobre el retroceso glaciar. Ya tienes tus variables claritas, ¿no? Y estás diciendo la relación, cómo se va a relacionar, analizar esa relación. Listo. ¿Ya? En el Nevado Huaytapallana, en contexto espacial, entre el año 1995 y el 2024, contexto temporal. Y se acabó, ¿no? Pero si ustedes plantean un objetivo que diga, digamos, evaluar, ¿no? Evaluar el calentamiento global y los efectos que tiene las actividades antrópicas, ¿no? Considerando la situación económica del país, ¿no? Y la crisis social que se presenta en el lugar, que está generando el retroceso glaciar y la pérdida de agua, además de analizar, ya lo hiciste complejo, va a ser casi imposible o muy difícil que lo consigas. Además, es hasta difícil de entender. Entonces, no es un buen objetivo. Un objetivo que suene complejo, que suene difícil, es un mal objetivo, está mal planteado, ¿ya? Entonces, sus objetivos deben ser claritos, ¿ya? Y si pones como objetivo analizar el efecto de esta variable sobre esta variable, tu pregunta debe ser cómo afecta, ¿no? O de qué manera afecta esta variable sobre otra variable. Entonces la redacción va a ser muy parecida.
entre el problema y el objetivo. ¿No? Entonces, eso va a permitir de que tenga coherencia. Y otra recomendación, otra sugerencia, utilicen los mismos términos. ¿Ya? Si llamaste a la variable, ¿no? El calentamiento global, en la pregunta, igual, textualmente debe estar en el objetivo. ¿Ya? No, algunos por hacer digamos, por no hacer, que no suene repetitivo, cambian algunas palabras, cambian algunos términos, y no necesariamente esos términos significan lo mismo, ¿no? Ayer justamente hablábamos o damos una clase con la profesora Carmen Ruiz, y poníamos el ejemplo. A veces ponen, por variar, ¿no? Ya, en la pregunta dice que van a evaluar, o van a analizar o van a medir la efectividad, ¿ya? Y en el objetivo ponen eficacia. Parecen iguales, pero no, su significado es distinto. ¿Ya? Son diferentes, son cosas diferentes. Entonces, la efectividad con la eficacia son cosas que no son sinónimos. Entonces, si no conocen bien digamos, el significado de esos términos, no se complique. ¿Ya? Pónganle un nombre propio a perdón, utilicen un término definido para su variable, un término que entiendan qué significa, ¿ya? Y esa misma denominación la colocan en el objetivo, en la pregunta y en la hipótesis, ¿sí? Ya, espero que eso esté claro, ¿no? No sé si tengan alguna otra consulta, alguna pregunta hasta acá, estimados jóvenes. Vamos a ver esto. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, si la pregunta es, ¿qué efectos produce en la autoestima el divorcio reciente entre dichas mujeres? El objetivo es determinar qué efectos en la autoestima provoca el divorcio reciente, ¿no? En las mujeres entre 30 y 40 años, ¿no? Si se dan cuenta, el texto de esta parte es similar al que se presenta acá. Es igual, ¿no? Las variables en estudio, que es la autoestima, ¿no? En este caso serían pues las mujeres evaluadas, parece que sería la otra variable, están mencionadas prácticamente de la misma manera, ¿no? ¿Ya? Y si ven los ejemplos que se pone acá, de igual forma, ¿no? Es casi el mismo texto, sino que en el caso del problema se plantea como una pregunta y en el caso del objetivo se plantea como una acción, ¿no? Analizar, conocer, determinar. Y ahí también ya vayan viéndolo con sus asesores. Utilicen la taxonomía de Bloom para elegir adecuadamente los verbos que deben ir en cada uno de los objetivos y las preguntas, ¿sí? ¿Está claro? A ver, estimados chicos, les pregunto si se entendió hasta ahí. Levanten la mano los que lo tienen todo claro. A ver. ¿Quiénes han entendido lo que acabo de decir? Ulises, Sí, se perdió aquí una parte en inglés que dijiste taxonomía de Plough, creo, ¿no? Creo que los chicos no entendieron cómo se soletrea. Ya, a ver, es taxonomía de Bloom. B-L-O-O-M, ¿cierto? Bloom. Si alguien me ayuda ahí está. Exactamente. Muchas gracias, Antonio. Eso, taxonomía de Bloom. ¿Ah? Ok, muy bien. A ver, vamos a ver quiénes no han entendido. Ya solamente quedan dos. ¿Y los demás? ¿Qué ha pasado? En un ratito voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Para que puedan participar. Ya, muy bien. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ok.
Esto de los verbos es importante, ¿ya? Es importante porque en función del verbo que han planteado, se determina el alcance que va a tener la investigación, en este caso, esta parte de la investigación, ¿ya? ¿No? Y se tiene 4 alcances, ¿no? El exploratorio, el descriptivo, correlacional y el explicativo, ¿no? El más simple es el descriptivo, porque simplemente describe características. El correlacional ya te involucra relación entre dos variables y que deben ser analizadas estadísticamente. Y el exploratorio es el explicativo es el más complejo porque además de Ulises, hacer creo que esa no está correlación. concordando con tu slide. Estás en el slide del título ahorita. Ah, ya. Sí, estaba terminando de hacer ese ejercicio, ¿no? Y ya. Disculpa. Y el explicativo, ¿no? Lo que hace, es el más complejo porque involucra justamente relacionar dos variables y demostrar el efecto de una sobre la otra, ¿no? Entonces, el objetivo general debe tener siempre un alcance mayor que los objetivos específicos, ¿ya? Y, por si acaso, cuanto más mayor alcance tenga, la complejidad es mayor, ¿no? Es más difícil de probarlo. Entonces, no es lo más recomendable, digamos, plantear objetivos de gran alcance en el objetivo específico, ¿no? O sea, si es que tu objetivo específico comienza con evaluar, que es un verbo justamente explicativo, es de alcance muy, del máximo alcance, el más complejo, y lo más probable es de que tenga una mayor jerarquía que el objetivo general. Entonces, revisen eso, tengan en consideración al momento de plantearlos, ¿no? Bueno, el título debe ser muy parecido al planteamiento del objetivo. Ahí tienen algunos tips que deben considerar. No hay una receta definida de cómo hacerlo. El título debe ser atractivo, debe mencionar las principales variables, cómo se analizan estas variables y dar a entender cuál sería el producto que se va a obtener, ¿ya? Pero no debe ser extenso, ¿no? Justamente hace unos días un estudiante en Pie 1, si mal no me equivoco, nos comentó, ¿no? Creo que tengo que cambiar mi título porque tiene 4 líneas de redacción. 4 líneas es un montón, ¿no? Es demasiado largo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducirlo, ¿no? Recuerdo que algún profesor, un asesor, me dijo, un buen título tiene no más de 20, 22 palabras, ¿no? Más o menos una referencia. Samuel Figueroa, ¿tienes alguna consulta? ¿Alguna duda? Ah, ya, se olvidó de bajar la mano, ¿no? Ya, ok. Continuar con la investigación requiere de tener suficientemente claro 2 cosas, ¿no? Que se ha investigado al respecto y cómo se definen los términos que más usamos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es a partir de la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, ya vamos a aclarar esos 2 puntos, ¿ya? El trabajo que están haciendo ahora, revisando esos 40 artículos, ¿ya? Fundamentalmente van a contribuir a esta parte, ¿no? Que es armar tu estado del arte y armar tu marco teórico, ¿no? Y se hace a través de la revisión de literatura o producción científica previa. ¿Cuál es la mejor producción científica recomendada? Obviamente la de las bases de datos más reconocidas. ¿Cuáles son? Scopus y Web of Science. Esas son las dos bases de datos más importantes. ¿Por qué son más importantes y más reconocidas? Porque el publicar en esas revistas, en esos espacios, es más difícil. Pasa por revisiones más estrictas, ¿no?
Esos artículos son revisados por expertos a nivel mundial, ¿no? Entonces son muy pocos los artículos, comparativamente hablando con lo que se presenta, que son finalmente publicados en este tipo de espacios, ¿no? O en este tipo de revistas. Entonces, constituyen la fuente más rica de información. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, jóvenes? Aprovéchenlas. No se trata simplemente de poner un resumen para cumplir con la tarea que toca esta parte del curso, ¿ya? No lo vean simplemente como eso. ¿Qué tienen que hacer? Leer con detenimiento, con la mayor atención posible y extraer de ahí la información que les va a ser útil, ¿ya? Ok, con eso van a poder identificar conceptos, definiciones útiles para su trabajo y para que lo puedan incorporar en esta parte, y los hallazgos, los resultados que alcanzaron estos investigadores y que le van a dar sustento, o le van a dar referencias a los resultados con los que ustedes trabajan. No se trata simplemente de ver, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el aporte a la ciencia, ¿no? Algunos lo ponen así. No, el aporte es a tu trabajo, ¿no? El aporte debe ser a tu trabajo. ¿Qué te está dando ese artículo? Ya, conceptos, definiciones. ¿Qué te está dando ese artículo? Referencias, porque yo voy a sacar ese tipo de resultados en mi trabajo, ¿ya? Y para poder saber si mis resultados son buenos, ¿no? Son relevantes, no sé, saber en primer lugar si es que el procedimiento está bien, voy a tener que compararlo con trabajos anteriores, ¿no? Y eso va a ser tu referencia, ¿ya? Entonces, eh, dedíquenle espacio a este punto, ¿no? ¿Ya? A hacer una revisión adecuada, ¿no? Entonces, los hallazgos que han tenido investigaciones anteriores es lo que llamamos antecedentes o el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Hasta dónde ha llegado la ciencia en determinados puntos, en esa temática, en ese aspecto, en esa parte, ¿ya? ¿Cuáles han sido los hallazgos más recientes? ¿Cuáles son los descubrimientos? Ya, aplicando estas técnicas, ¿hasta qué porcentaje de remoción de partículas contaminantes se ha tenido, ¿no? Mediante la aplicación de tales mejoras, etcétera, ¿ya? Y incluso puedes encontrar algunos datos de autores que han publicado anteriormente. Por ejemplo, habrán algunos que hayan conseguido una remoción del 70%. Después aparece otro que alcanzó el 80 y tantos por ciento. Después vino otro y tuvo el 90%. Ya, esa línea es útil porque te va a decir, ya, llegamos hasta el 90%, pero estos autores han logrado esa mejor eficiencia porque han hecho ajustes, mejoras en sus métodos. Ya, eso también te sirve, porque si tú piensas armar un método de la nada, desde cero, obviamente te va a ser mucho más difícil llegar a resultados óptimos, a resultados eficientes. Pero si revisas y sacas las experiencias que han tenido estos otros autores, tú puedes ya salvar varios de estos problemas y alcanzar, pues, eficiencias más altas, ¿ya? Entonces, sirve bastante para lo que va a venir del curso, para lo que es la experimentación, para lo que es el logro de resultados, ¿ya? Entonces, ir rescatando esa data y obviamente ir colocándolo en el documento y redactándolo de manera lo más fluida posible. Pero lo más importante ahora es ir rescatando esa información, ese contenido. ¿Ok? Listo. Ya. La redacción, chicos, no es como una serie de una consecución de resúmenes de distintos artículos. Yo todavía he visto tengo esas observaciones en lo que es, incluso en mis grupos, ¿no? Los he visto. O sea, cada párrafo es un pequeño resumen de los resúmenes, ¿no? En esto de los hallazgos, son pequeños resúmenes de los resúmenes que han planteado más arriba, ¿no?
No, no es la manera de redactar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Vertebrar. ¿Y qué significa vertebrar? Si te hago esta pregunta, Edilson, Aroni, ¿qué significa vertebrar un contenido? Edilson, a ver si me respondes. O Carla Bendezú, José Vallejos. A ver, ¿quién de ustedes me da una respuesta? ¿Qué entienden por este término de vertebrar contenidos? Adelante, Carla, te escucho. Sí, profesor. Bueno, entiendo que es como que estructurarlo, ¿no? Poner, digamos, la problemática, las herramientas que se han utilizado y después la solución y a lo que se ha llegado, ¿no? Ya, más o menos. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver, de los que he mencionado. Melissa, Nicole. Sí, profesor, que tal vez tenga una hilación o coherencia de un párrafo con el otro. Ya, ok, eso es importante, que haya una conexión, una continuidad en el contenido, muy bien, ya. Pero, al hablar de vertebración estamos hablando de integrar contenidos, ¿ya? Es decir, que el tema que tengo en el primer párrafo no se repita nuevamente en el siguiente párrafo, ¿no? La manera como se debe plantear un texto es, cada párrafo debe tener una idea central, ¿ya? Con la cual comienzas ese párrafo, ¿ok? Tiene un desarrollo, ¿no? En las líneas siguientes y siempre debe tener un cierre. No sé si una conclusión, pero un cierre, ¿no? Tratar de cerrar esa idea, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo reviso 3 artículos de calentamiento global, los 3 me van a hablar sobre calentamiento. Entonces, si yo le coloco 3 párrafos de cada uno de ellos, ¿qué voy a hacer? En 3 espacios diferentes voy a hablar lo mismo. Porque los 3 estoy seguro que van a identificar de que en sus respectivos espacios el calentamiento global, el cambio climático está generando cambios en los patrones de las precipitaciones y las temperaturas. Entonces, si los 3 mencionan eso, ¿qué hay que hacer? Ponerlo en un solo párrafo. Si los 3 mencionan el mismo concepto, ¿qué se hace? Se pone solamente una vez el concepto y se citan los 3, ¿ya? Y se complementa con datos que hayan proveído otros autores que sean referidos a ello, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el calentamiento global consiste, ¿no?, en el incremento de las temperaturas que se dan en promedio como planeta, y esto está generando, ya esos tienen sus citas, ¿no es cierto? Ya, 3 autores dijeron ello, ¿ya? Y esto está implicando cambios en los patrones climatológicos de cada localidad, ¿no? En algunos casos las temperaturas, en algunos casos incluso las temperaturas están bajando, están cambiando los volúmenes de precipitaciones, ¿no?, anuales, o las intensidades, ya. Eso lo han dicho otros autores, pero está relacionado. Entonces, lo voy estructurando un texto nuevo a partir de diferentes datos de diferentes autores, ¿ya? Integrar contenidos, ¿no? A eso se hace referencia esto, vertebrar, ¿no? Tengo varias referencias, pero esas varias referencias hacen mención a temas que son de mi interés. Entonces, ¿qué hago? Todos los datos que saco sobre un mismo tema los integro en un solo párrafo, ¿ya? Entonces, tener eso en consideración, pero rescato justamente lo que dijo su compañera hace un rato. Además de ello, hacer esa conexión entre un párrafo y el siguiente. Obviamente debe haber una orden, una consecución lógica entre los temas que estamos tratando, ¿no? ¿Ya? Pero siempre tratando de darle una continuidad al argumento, ¿ya? Entre párrafo y párrafo. Muy bien.
Esto toma tiempo, no es tan sencillo, no es tan rápido, ¿no? Pero, ¿cómo lo consiguen? Leyendo nuevamente lo que ya han planteado, lo que ya han colocado, lo que han redactado. Y seguramente sus profesores, sus asesores ya también les han observado este tipo de detalles. Marco teórico, ¿ya? ¿Qué es el marco teórico? Y acá también hay muchas confusiones. En el marco teórico se plantean los conceptos, las definiciones más importantes que se involucran en tu tema de estudio, ¿ya? Tengan eso en consideración. Entonces, ahí se colocan qué significan estos términos, qué significan estas, ¿cómo se llama? Estas características, ¿no? Estos parámetros que voy a medir, ¿ya? Y algo que debe estar sí o sí mencionado, desarrollado en este marco teórico, que es sus variables de estudio, ¿ya? Las variables de estudio, lo que es esos términos que están mencionados en los objetivos, tienen que estar acá, colocados. Y no solamente una definición. Se busca la definición de varios autores. Nuevamente, si te ponen una misma definición varios autores, pones esa definición y citas a todos los autores que has identificado que dicen eso. Pero algunos dan algunos datos particulares, especifican en algunos componentes. Ya, eso hay que incorporar, hay que rescatar. Hay variables o hay conceptos que tienen una descripción, digamos, algo distinta en función de la mirada del especialista, del profesional o del campo de estudio, ¿no? Por ejemplo, la informalidad. La informalidad tiene una definición para la economía y tiene otra definición distinta que no es igual para lo que es la gestión, la política, por ejemplo, ¿no? Es un mismo problema visto con diferentes ojos. Y eso es importante rescatar, ¿no? A lo menos aquellos que están trabajando la temática ambiental tiene eso, ¿no? Tiene muchos campos desde el cual se puede analizar o evaluar la problemática, ¿no? Es una disciplina más transversal a las otras ciencias. Entonces, es bueno tener justamente la mirada desde diferentes ángulos, ¿no? Sobre un mismo fenómeno. Entonces, acá solamente van definiciones, conceptos, la explicación de procesos, cómo se dan ciertos procesos, ¿ya? Acá no van cifras, no van porcentajes, no van niveles de eficiencia, nada. Eso no es marco teórico, ¿ok? Esos valores son hallazgos que han tenido autores y eso es estado del arte. ¿Listo? Ya, ¿ha quedado claro? Eso lo he mencionado o lo he encontrado nuevamente en varios trabajos, incluso en PIA 1, incluso en PIA 2. Así que mejor se los comento. Carla Ruiz, ¿se ha entendido? Daniela, a ver, ¿se ha entendido cuál es la diferencia entre estado del arte y marco teórico? ¿Sí? Danitza, ¿no? Ah, ok. Listo. A ver, si hay algún comentario que se me está pasando, a los profesores que me están acompañando, les agradeceré que me interrumpen y me avisan, ¿no? Ya. El problema puede mejorar el artículo. A ver, el problema es el problema contextualizado. Ya, la contextualización viene a ser en qué espacio se produce ese problema, se presenta ese problema, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que tiene, por ejemplo, la sociedad, ¿no? El mundo, la región, ¿no? O tu país, ¿no? En relación a ese problema, a eso se refiere, ¿no? ¿O problema puede mejorar el artículo? No, eso no es que va a mejorar el artículo, eso tiene que estar, la contextualización tiene que estar, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Y nuevamente ese contexto y a diferentes escalas, ¿no? No solamente el contexto local, ¿no? O el contexto nacional, tiene que tener una diferenciación
en diferentes niveles, ¿ya? Ok. Ya. Ok, entonces, ahora, ¿qué viene? En la formulación de hipótesis requiere tener suficientemente agotados estos aspectos, ¿no? Nuevamente, el estado del arte y la inmersión inicial. Acá le añadiría el marco teórico, pero bueno, es la revisión literaria en realidad, ¿ya? Y la inmersión inicial. Vamos a ver estos dos aspectos, ¿ya? Como parte introductoria de este taller. En primer lugar, es importante y prioritario, ¿no? No para el asesor, ¿eh? No para los revisadores, sino para ustedes mismos, porque eso es clave en el desarrollo de su trabajo. Tienen que saber, tienen que tener la seguridad de que su trabajo es viable, ¿no? Es viable. Van a poder terminar ese trabajo, ¿no? En el plazo respectivo, ¿no? Va a estar al alcance de su presupuesto, de su bolsillo. Es importante, ¿no? Miren, ahí hay ya lo hemos visto menos en estos últimos ciclos cuando ya le hemos puesto más atención al respecto, pero si me acuerdo en los primeros ciclos que dicté esta investigación, si hubieron casos en los que habían avanzado los trabajos y nos dimos cuenta que habían problemas de viabilidad, ¿no? De que no se sabía si iban a poder terminar el trabajo, la investigación. Un caso, justamente fue un grupo que tomé de asesorados, ¿no? Ya están, creo, en PIA 2, ¿no? El trabajo lo habían desarrollado bien, estaba bonito, tenía un buen marco teórico, un buen estado del arte, ¿no? Digamos, habían avanzado bien, se notaba dedicación de parte de estos estudiantes, ¿no? Pero cuando llegó la hora de hacer la experimentación, ¿no? El insumo que necesitaban era un material, una sustancia, como una viruta, ¿no? Era una sustancia metálica, ¿no? Que era capaz de absorber contaminantes, metales pesados, ¿ya? Cuando fueron a adquirir, a comprar ese producto, resulta que no había en el Perú y que había que importarlo desde la India, desde Pakistán, ¿no? ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero les iba a costar importar ese recurso? Y además, o sea, no es que simplemente, hay en tal país, me lo traigo, lo compro por Amazon y me lo mandan. Ojo, muchos de esos recursos, muchas de esas sustancias son controladas. O sea, hay normas que controlan el ingreso de ciertas sustancias. Entonces, obviamente iba a ser sumamente complicado. Está ya en PIA 2, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué iban a hacer? O sea, con ese detalle ya el trabajo se caía. No iban a poder terminar. Después de algunos días, justamente la recomendación fue busca alguna alternativa. Busca una alternativa que hay acá en el Perú. Alguna sustancia que sea parecida y encontraron justamente un tipo de viruta ya. Con eso pudieron, digamos, sustituir ello, ¿no? Pero alguna vez un estudiante me dijo, profesor, yo quiero estudiar energía nuclear para no sé qué proceso. Ya, ok. ¿Y dónde vas a hacer tu experimentación? Acá en el Perú no hay laboratorios. La universidad no tiene un laboratorio nuclear, ¿no? ¿Dónde lo vas a hacer?
obviamente, no va a haber ese espacio. Entonces, tienen que considerar esos aspectos. ¿En cuánto tiempo vas a tener tus resultados? ¿Ya? Una tesis en la que también soy asesor, justamente saltó esa observación. Ya querían evaluar, no, querían ver cómo mejoraba la producción agrícola altoandina en un sistema agroforestal, ¿no? Queríamos ver la producción, ¿no? Cuánto iba a producir, cuánto más o cuánto menos de papas, de maíz se iba a tener, ¿no? Pero saltó una observación de una de las profesoras, creo que fue de la profesora Anita. Oye, la época de siembras recién es a fines de este año, ¿no? Y la planta necesita tanto tiempo de crecimiento. O sea, ¿cuándo vas a tener tu producción? Va a entrar, vas a tener productos para poder presentar en PIA 2. Y si pues sacando cálculos, salía muy ajustado. Y si algo salía mal en ese trabajo, simple, el trabajo se malograba y no iban a tener resultados y no iban a poder aprobar PIA 2. ¿Qué hicimos? Bueno, reajustar. Ya no se va a medir producción. Sacamos esa variable del diseño. ¿Qué hacemos? Agarrar y medir la fenología, porque eso sí se iba a poder hacer. Ver cómo iba creciendo las plantas. Ya no la producción, ya no el producto. Y se dio pase. Pero por eso es importante justamente saber si tu trabajo va a ser viable. Y obviamente, no es por ser, digamos, despectivo ni ofenderlos, por si acaso. Pero chicos, ustedes recién están saliendo de la universidad, su experiencia es casi nula, ¿no? Entonces, es muy difícil que un estudiante pueda saber a ciencia cierta cómo va a funcionar un experimento o un proceso, una investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda. ¿De quién? De quien ya lo ha hecho. ¿Quién ha hecho esos procesos? ¿Quién entiende esos estudios? ¿Quién entiende cómo se dan digamos, el crecimiento de las plantas, cómo funcionan estos insumos, cómo vas a conseguir estos insumos, qué vas a necesitar, etcétera? ¿Ya? ¿Cómo puedes ir salvando esas dificultades, esos retos que te plantea la investigación? ¿Ya? Entonces, allí entra justamente el papel de los expertos, ¿ya? De profesionales que tienen amplia experiencia en el tema, ¿no? O investigadores que ya han experimentado ello. Entonces, pues los expertos a los que pueden recurrir nuevamente pueden ser profesionales de amplia experiencia en la temática o académicos, ¿no? Académicos que hayan hecho ese mismo tipo de investigaciones previamente y que ya tengan pues, resultados. Estamos hablando pues de magísters, de doctores, ¿no? Ya, esos son los referentes, ¿ok? Pero que hayan tratado el tema. Hay un cuestionamiento, no sé si está la profesora Anita. Anita, ¿estás? Sí, está, profesora Anita. Profesora Anita, ¿quiénes no pueden ser los expertos en esta inversión inicial? No te escuchamos, Anita. Tal vez me puedes ayudar Samuel o José Carlos, mientras que Anita ve. Sí. Okay, Alguna cosa que ya respondió José Carlos, sí, que baje la manita. Adelante. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Ulises. profe, se te escucha. Sí, te escucho. ¿Cómo están? Dos cositas. Voy a aprovechar que iba a levantar la mano por otra cosa, pero aprovechando que preguntabas. Chicos, no vale, vamos a usar el término coloquial, ¿ya? No vale incluir inversión inicial al profesor Jimmy, bueno, a los profesores que están cotidianamente
en el laboratorio, ¿no? Y no porque... Dejen de perturbar a Jimmy, háganle caso al profesor José Carlos, dejen de perturbar al pobre Jimmy. El profesor Jimmy Jara, no porque no tenga obviamente conocimiento largamente, ¿no? O ampliamente acumulado, etcétera, sino porque evidentemente la idea es ir más allá del inmediato, porque además es altamente probable que algunos de ustedes efectivamente usen el laboratorio y pues hagan uso del laboratorio ya pensando en día 1 y bueno, digamos, es como estar mirándose, ¿no? Con el perdón de como estar mirándose en el espejo, mirándose el ombligo todo el tiempo, ¿no? Hay que salirse un poquito de la zona de confort y mirar un poquito más allá a otras instalaciones, otras opiniones, otros juicios expertos, ¿no? Lo mismo, si bien tener también profesores de los cursos asociados a sus temáticas, lo mismo, los profesores, que además han sido sus profesores probablemente, sus opiniones seguramente valen y son importantes y es bueno que los busquen, pero de verdad, ¿no? La misma pauta, vayan más allá, ¿no? Sálganse de sus profesores de residuos, de energía, de tecnologías, aquí hablo de varios de los profesores presentes, incluyo. Sálganse un poquito de su zona de confort inmediato, ¿no? Especialmente inmediato, o la especial zona de confort que es inmediata. Así que, nada, hay que ir más allá, buscar otros horizontes, aunque sea en segunda línea. Por aquí va un poquito la pauta por ese lado. Lo otro, aprovechando, Ulises, justo ahorita acabo de armar aprovechando que estás compartiendo esta inmersión inicial, ¿no? Y esto lo presentamos ¿no? No es novedad para los chicos, lo hemos presentado en el segundo taller, y además ellos han reportado en el parcial, así que voy a poner un sondeo, les voy a pedir que lo realicen. A ver, ahí está, ¿eh? Ahí va, chicos. Ya. Responda. Responda, por favor, este sondeo. No. ¿Cómo va con su inversión inicial al final de esta semana 10? Háganlo ya mismo. Como están viendo, quienes escojan la opción 4, en el chat indiquen, por favor, cuál es su avance, ¿no? Si es que ninguna de las 3 primeras opciones les aplica. Ya, muy bien, eso. Samuel, tal vez quieras complementar algo. Hay una bulla de cebolla tomate al fondo. Que pase la cebolla de tomate, Claro. Bueno, en el caso de las inversiones iniciales, ¿no, chicos? A veces pueden hacer también videos de sus profesores y demás, y yo recomiendo, ¿no? Si hacen un video y si ustedes pueden grabar el video con el consentimiento de la persona que está siendo entrevistada, ¿no? Como conversamos en día 1, puedes, si quieres, si consideras pertinente, ponerlo ahí, ¿no? Como un enlace a tu Google Drive, cosas semejantes. Era eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Y, ojo, gente con experiencia, esos expertos tienen que ser gente con experiencia. Hubo un caso que, bueno, nos causó gracia, ¿no? Que uno de los expertos al cual habían presentado había sido un compañero suyo, que, bueno, ya había egresado hacia algunos ciclos atrás y que estaba trabajando en una institución. Okay, no tenía ni 3 años de experiencia profesional, no puede ser un experto, ¿no? No es un experto. Y con el respeto del chico, ¿no? O sea, para ser considerado un experto tienes que ganarte ese espacio y eso se gana con años de trabajo, ¿no? Varios años de trabajo o haciendo investigaciones especializadas al respecto, ¿ya? Entonces, pero ojo, el objetivo de esto es que ustedes tengan la certeza de que van a poder terminar su trabajo, ¿ya? Entonces hay que presentarles
hay que mostrarles el planteamiento, el diseño que tengan, la idea, ¿no? Es decir, qué están pensando medir, cómo lo piensan medir, y ellos les van a decir si en ese plazo que tienen, con esos recursos que van a tener, va a ser viable el trabajo. Sí, José Carlos. Sí, Ulises, aprovechando, voy a complementar justo y mirando un poquito los resultados del sondeo, ¿no? Y complementando lo que estás, o dando algo más de énfasis a lo que estás comentando. A ver, primero que hay 22 estudiantes que aquí no sé si se han ido a almorzar o se han quedado dormidos, no creo, ¿no? O de repente sí, ¿no? Pero a 20, bueno, 19 quedan. Se han ido a ver su serie, no sé, pero que no tenemos respuesta de ellos, así que no sabemos nada de ellos. O de pronto no responde, de ellos o ellas no están haciendo el trabajo, lo está haciendo la compañera, y la compañera ha puesto que sí han ido, pero bueno, en realidad solamente ha ido la compañera o el compañero, ¿no? Ojo que eso lo he visto bastante, lo hemos visto bastante en algunas duplas. Que uno es quien va a hacer, uno es quien hace la entrevista, uno es quien va a campo y hay uno de los que se queda un poquito haciendo el trabajo remoto. El trabajo de inversión inicial de manera remota. Ya, bueno. Hay 17 que parece que en alguna de estas variantes está. Ya, lo segundo. Me alegra, ¿no? Personalmente me alegra ver que hay probablemente la mitad más o menos de los presentes están en el momento en el que ya han ido a campo por lo menos 2 veces y por lo menos han entrevistado a 2 expertos, que ojalá que haya sido un experto de la temática y a veces, ¿no? Puede ser un experto complementario, no sé si en estadística, puede ser a veces, o si es que la investigación tiene algún corte mixto, de repente es uno cuantitativo, o sea, un experto en la temática, digamos, de ingeniería y un experto en la temática, de repente, más cualitativa, ¿no? Y me alegra, bueno, especialmente es una minoría, lo cual no es extraño. El tercer nivel que he colocado ahí es uno que indica que es trabajo de campo más expertos más, y ojo chicos, esto no es un tema menor, ¿eh? Y estos 3 esperamos que aumenten el número en las siguientes 2 semanas como mucho, que es observar, ¿no? Registrar, mirar el funcionamiento de primera mano, o sea, presencialmente, del dispositivo tecnológico, si es que tienen algo entre manos, ¿no? Si es que algunos estén trabajando con... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Hola? Se escucha. Sí, ya. Canita, pone ahí. ¿Se me escucha? Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Pero ahora yo no los escucho. Sí. Ay, ahora ya no escucho a nadie. Y ya pónganle ahí que se le escucha, pero no, por favor, que no lo escuchen. Ya. Y a lo que voy es que, ojo, este punto 3, chicos, lo estamos colocando aquí porque hemos detectado, yo personalmente, 2 duplas mías, sé que he tenido ciclos anteriores, que no llegaron a hacer este tercer punto, que es ir al laboratorio específicamente, por ejemplo, si están trabajando o si su propuesta es, no sé, investigar, no sé, cierto tratamiento tecnológico, biotecnológico no sé, vamos a pensar en un efluente, ver cómo efectivamente algún otro investigador, puede ser alguien que esté haciendo su tesis, algún profesor, algún especialista, alguien lo esté haciendo en algún laboratorio, puede ser en el nuestro, pero puede ser en verdad mejor si es que, insisto, se salen de su zona de confort, se van a alguna otra universidad, pues de las que conocemos tienen ¿no? Solvencia investigativa, tienen laboratorios, tienen infraestructura, tienen especialistas. Y efectivamente miran cómo están haciendo esta investigación. La miran in situ, preguntan, miran la experimentación, o si alguien está trabajando con alguna tecnología de frontera, no sé, yo pienso en energías renovables, por ejemplo, que a veces hay algo de esto, cualquiera de estas, sean de biomasa, sean de una otra no convencional, y van y miran miran el equipo y miran cómo funciona. Ojo chicos que esto no es menor, porque esto puede marcar la diferencia entre el diseño propiamente de una investigación, entre trabajar algo propiamente experimental o algo no experimental. Y la factibilidad de decidir o la probabilidad de equivocarse aquí está en función justamente a conversar con equipo
in situ, digamos, in situ con equipo en mano, ¿no? Y con el especialista. Eso es dar 3 saltos o 5 saltos por delante de lo que a veces se asume como inversión inicial, que es ir un poquito a campo y hacer una videollamada con un experto. Está bien, eso está bien. Pero sobre todo para las investigaciones que son un poquito más desafiantes en términos tecnológicos o metodológicos, experimentales, laboratoriales, es importante ir razonablemente a fondo de manera previa, in situ. Así que este tercer punto que he puesto y que, bueno, eran 3, ahora son 2, es importante que el número crezca. Sí, así que la recomendación para todos los que tengan este desafío adicional es que procuren resolverlo en las próximas, no sé, 2 semanas como mucho, y ya no, tampoco hay mucho más tiempo para resolver esto. Eso nada más, Ya. Ok, gracias. Bien, entonces, chicos, entonces hay que ver si es viable, ¿no? Una cosa que sí, es importante que tengan en consideración es el presupuesto, ¿ya? El presupuesto, los costos. Los que van a hacer, por ejemplo, van a necesitar de hacer análisis de laboratorio. Ojo, no es solamente probar cuáles son las características del agua antes y después del tratamiento. Hay que hacer repeticiones, las suficientes como para que estadísticamente sean válidos o aceptables sus resultados, ¿no? Entonces, no son solamente 2. Hay que tener además, tener ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? El control, ¿ya? Ya es como otro tratamiento más para ver cómo cambia sin el tratamiento que estás proponiendo. Entonces, tranquilamente estamos hablando pues, de 10, 12 pruebas de laboratorio y obviamente cuestan, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde estás haciendo tu experimentación? Muchos, en la tierra de mi papá o donde han nacido, ya quiero hacerlo en Izcuchaca, ¿no? No sé dónde, pues, en el Purús. ¿Cuánto te va a costar el ir, el viajar? ¿Cuántas veces vas a ir? Porque no, o sea, en una investigación donde haces experimentación de campo, no es cuestión simplemente de ir una vez, hay que ir varias veces. Uno de los problemas que hemos tenido justamente con uno de los grupos es que querían hacer pues, el trabajo en un bosquecito arriba, es ya, ¿van a poder viajar? Sí, sí, profesor, ya sacaron sus cuentas, sí se pueden trabajar. Ya, lo que no consideraron era de que iban a tener que pagarle a alguien para regar las plantas porque ellas no iban a estar para regar sus plantitas. Entonces, ya eso hizo que el presupuesto se incrementara. No se cayó la tesis, felizmente pudieron afrontarlo, pero fue un factor que pudo ser crítico. En otras condiciones pudo finalmente complicar la viabilidad de ese trabajo, ¿no? Entonces tengan en consideración todo ello, ¿no? No puede hacerlo más lejos, tampoco es más interesante, es mejor, ¿no? Depende, si es que basta con hacer un par de viajes o un viaje y resuelves, cubres el tema, ya, ok, porque sacaste el material degradado de la zona ya y lo tratas acá en el laboratorio en Lima, ya pues lo resolviste, con eso ya salvas, pero no todas las investigaciones son iguales, ¿no? Hay algunas que sí van a demandar una mayor permanencia, un mayor tiempo de permanencia en el campo. ¿Sí? Sí, tienen que desarrollar un cronograma y un presupuesto, y todo eso debe estar presupuestado, incluyan todos los costos que involucre ese trabajo, ¿no? ¿Ya? Y revísenlo con sus asesores, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Todos los costos, no solamente lo que necesitarían que les financien, todo lo que van a gastar, ¿no? Ok. Entonces, una vez salvado ello, vamos a ver lo que es el planteamiento de las hipótesis, ¿ya? Las hipótesis, por si acaso, son
son justamente parte del diseño de la investigación y tienen una relación directa con las preguntas y los objetivos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Y deben estar sustentadas en la revisión de literatura, el desarrollo del marco teórico, así como en la inmersión inicial, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? La hipótesis viene a ser una afirmación, una explicación, ¿no? Que da respuesta a la pregunta. Tiene que haber esa consecuencia, esa coherencia. La pregunta te plantea el problema, ¿ya? Y la hipótesis es la respuesta más probable a esa pregunta, ¿ya? Si te dice, bueno, ¿cuál es el efecto, ¿no?, del evento del niño sobre la ocurrencia de huaicos o de flujos de detritos en la yunga marítima? ¿Ya? La hipótesis es una respuesta a esa pregunta, ¿ya? Digamos, por decir, ¿no? La ocurrencia del fenómeno del niño, de un fenómeno niño de alta intensidad, va a generar un incremento en el número de eventos o de flujos de detritos que ocurre en las yungas marítimas del departamento de Lima. Es una respuesta a esa pregunta directa, ¿ya? ¿No? Debe ser casi perfecta, ¿no? Debe estar perfectamente alineada. Eso tienen que tener en consideración. Entonces, es una afirmación, no es una probabilidad. Entonces, si su hipótesis está planteado como esto podría generar, no, el podría no es una afirmación, ¿no? Es una posibilidad. La hipótesis tiene que ser una afirmación, ¿ya? Por eso dice, se formulan como proposiciones o afirmaciones, ¿ya? ¿Ya? Bueno, que respondan a esta pregunta, ¿ya? Y el objetivo debe decir cómo vas a responder esa pregunta, ¿ok? Entonces, tiene que tener esa coherencia entre esos tres elementos. Por eso se les recomienda armar una matriz de consistencia. No sé si más adelante, no me acuerdo si está más adelante, pero es una tablita en la cual pongan su pregunta general, su objetivo general, su hipótesis general, ¿no? Y esa hipótesis general nuevamente responde a la pregunta general, ¿no? ¿Ok? Ya, mencionando las mismas variables, ¿no? Las mismas variables que se han mencionado en el objetivo, ¿no? Y definiendo cómo es el efecto que se está presentando. ¿Se presenta siempre hipótesis? No se plantean siempre hipótesis. ¿Por qué? En una investigación exploratoria, ¿ya?, donde que se caracteriza por ser un espacio en el que no se conoce, la ciencia no ha avanzado o no ha descubierto nada todavía, ahí no se puede plantear una hipótesis porque no se sabe cómo va a ser ese fenómeno que vas a descubrir o que estás descubriendo. No se sabe cómo es ese organismo que se está encontrando, ¿ya? Pero lo demás, ¿no? Entonces, por ende, lo exploratorio no tiene hipótesis. Un objetivo descriptivo, ¿no?, es el que dice cuáles son, ¿no? Perdón, que te dice determinar, identificar las características, identificar estas cosas, ¿verdad? Eso, algunas sí pueden tener hipótesis cuando se conoce bastante bien ese proceso, ese fenómeno, ¿ya? Y se puede dar algún alcance, y y algunas no necesariamente. Entonces, un objetivo descriptivo no necesariamente se plantea hipótesis, ¿no? Pero en los
En los objetivos de alcance correlacional y explicativo, sí, de todas maneras. Entonces, si tu objetivo comienza con cómo, de qué manera, evaluar, ¿no? Comprobar, ya. Esos son verbos que corresponden a esos alcances, correlacional y explicativo. Ahí sí hay que plantear una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis, nuevamente, ustedes lo van a poder esbozar en función a la literatura que han revisado, los artículos. ¿Cómo han encontrado? ¿Qué han encontrado los investigadores anteriormente? Ya, ahí tienes una tendencia, tienes una idea de cómo sucede, cómo son los efectos que se presentan. ¿Ya? Ya. Para algunos es, digamos, una parte complicada, difícil, ¿no? ¿No? Porque piensan que la hipótesis tiene que ser confirmada sí o sí. Y si no se confirma la hipótesis, la investigación está mal. No es así. ¿Ya? La hipótesis, nuevamente, es la respuesta tentativamente más probable al problema que estás planteando. Pero si una hipótesis no se cumple, se deniega, ¿ya? No significa que la investigación esté mal. Obviamente, si no te sale, no se confirma la hipótesis que estás planteando, hay que revisar, ¿no? Hay que ver si está bien planteado en la metodología, si es coherente, si hay algún error, un detalle ahí que no lo contemplaste, no sé yo, ¿ya? O no se consideró. ¿Ya? Y si después de esa revisión con tu asesor, con los profesores que te estén ayudando, las personas que te están ayudando, confirmas que el proceso ha sido correcto, los resultados son correctos, ya, ok, ya. Ese es el resultado, la hipótesis no se ha cumplido, pero de ahí sale una explicación y eso lo analizas en la discusión. Ya no se comprobó por estos factores, porque fulano de tal desarrolló el experimento bajo estas condiciones, con estos insumos, ya, y en este caso, debido digamos, a las condiciones de temperatura, las condiciones ambientales que tiene el país o la calidad del agua, ya, no se ha conseguido, no se confirmó la hipótesis, ¿ya? O no se cumplió la hipótesis por estas razones. Entonces, das una explicación sustentado, coherente, pero ya con eso se cubre. Entonces, no hay problema. En mi caso se dio eso, ¿no? Yo planteé una hipótesis, por ejemplo, e indiqué que cuando más fuerte eran las operaciones mineras, ¿ya? En la selva de Madre de Dios, se incrementaba el conflicto socioambiental. ¿Ya? La confrontación entre la población afectada por la contaminación de la minería y los mineros. Y cuando saqué los resultados, resultó que no. Cuando la minería era más grande, trabajaba mejor, más bien los conflictos desaparecían. Entonces, al revisar la literatura, al revisar otros documentos, informes técnicos de las instituciones y otras investigaciones en otros casos, ¿no? Fuera del país incluso, entendí una cosa, que estas operaciones tienen una contribución importante en la economía local, en la economía del lugar, y se beneficiaban toda la gente que vivía allí. Se beneficiaban los restaurantes, se beneficiaban los bares, se beneficiaban las tiendas de productos, las tiendas de abarrotes, etc. Había más dinero. Hay más dinero en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, cuando la minería es más intensa. Entonces, ¿eso elimina o hace de que no haya contaminación? No, sí, hay contaminación y un impacto importante, pero la población, digamos, no reclama porque también se benefician digamos, de la mayor producción o la mayor disposición de dinero que se tiene por este tipo de actividades, ¿no? Ya, es una explicación.
es un argumento que se plantea que permite explicar por qué no se cumplió esa hipótesis. Entonces, realmente, la investigación no es que esté mal, simplemente en este caso no se dio, no se presentó. ¿Ya? Tener en consideración eso. Ya, estas variables deben ser comprensibles, precisas y medibles, ¿no? Proponer relaciones entre las variables claras, lógicas e investigables y posibles. Recordando nuevamente, esto no solamente es para la hipótesis, obviamente se aplica para la pregunta, para el objetivo y la hipótesis. Y nuevamente, clave es ver que haya coherencia entre esos tres elementos, entre esos tres componentes. ¿Ya? Acá está, ¿no? Otra cosita, un poquito apartándome del tema. Así como debe haber coherencia de forma horizontal, ¿ya? Entre la pregunta general, el objetivo general y la hipótesis general, debe haber una coherencia de forma vertical, entre el objetivo general, el objetivo específico 2 y el objetivo específico 3. Tiene que haber una relación. Y tener en consideración que los objetivos específicos te dan la ruta de cómo vas a lograr el objetivo general. Normalmente se asocia con los métodos que se van a aplicar para medir cada variable. Entonces, para que puedan ir ordenando el objetivo específico 1 que te permita medir o que te permita caracterizar la variable 1. El método 2, ya, igual, medir la variable 2. Y ya una tercera que sea complementaria, que te haga el análisis, ¿no? O te haga el análisis con la coyuntura, con otras condiciones, una variable interviniente. De acuerdo, ¿ya? Pero tiene que estar enmarcado dentro del alcance, dentro del espectro que te va a definir el objetivo general. ¿Ya? Eso es clave y es importante. ¿Sí? Ok. Entonces, para esto nuevamente es clave una herramienta. ¿Cuál es? La matriz de consistencia, ¿no? Que es nuevamente una tabla en la cual pones en este orden preguntas, objetivos e hipótesis para ver si tienen coherencia entre sí, ¿ya? Ok, voy a hacer una validación si es que si es que se ha tomado nota de este punto. A ver, Daily, Juliana, si me pueden responder, ¿cuál es la herramienta que les va a permitir ver si hay coherencia entre objetivos, preguntas e hipótesis? Melissa, Miguel. Uy, no responden. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Daily. Mencionaba que se debe ordenar en una matriz de consistencia. Exactamente, muy bien, Daily. Esa es la respuesta, ¿no? Y así, un aplauso para Daily que se nota que ha estado atenta al toque, lo ha respondido. Claro, que plantea la pregunta, ¿no? ¿Ya? La respuesta es Sargento Forrest Gump. Perfecto. Ya. Chicos, ¿cuál de los objetivos debe tener el mayor alcance? A ver, Lexmi, Luis, Melissa. Se activan su micrófono mejor, pero sí, el objetivo general, ¿ya? ¿Y cómo se define el alcance? ¿Cuál es la palabra que te va a decir el alcance que tiene ese objetivo? Cuando yo revise su trabajo y lea los objetivos, ¿cuál de las palabras de todo ese objetivo, de todo ese texto me va a decir cuál es el alcance que tiene? El verbo, eso, muy bien Alexandra, muy bien Milene, Santiago, gracias, el verbo con el que se inicia el objetivo, ¿ya? Si es evaluar, es explicativo, si es comprobar, es correlacional, si dice identificar, determinar, es descriptivo, ¿ya? Para que puedan variar el uso, verbos, tener otros verbos, pueden utilizar nuevamente esa taxonomía de Bloom, es la mejor herramienta. Ahí les ponen
ejemplos de cuáles son los verbos que pueden tener los objetivos y las preguntas, cómo deben iniciar las preguntas para cada alcance, ¿ya? A ver, Carla, dime. Chicos, si es que, pues, creo que tiene, no sé. Mejor si plantean la pregunta con el micrófono porque toma tiempo estar buscando ahí ¿cómo se llama? Lo que están escribiendo. Los plum que van apareciendo, sí. Uno no consigue saber quién es quién. Así es. Ya, entonces acá tienen justamente estos alcances, ¿ya? Nuevamente, el exploratorio es cuando no se conoce. Y ojo, no es antojadizo, no es porque un objetivo no se convierte en exploratorio porque tú no conoces esa técnica. Acá estamos hablando de la ciencia, ¿ya? ¿Ya? De la ciencia en general. Cuando un objetivo es exploratorio, cuando ese fenómeno, esos elementos, ese espacio no se conoce. Y la verdad es que es muy raro, ya muy raro tener un espacio, es muy difícil tener espacios en los que no se conocen cosas. Por ejemplo, ¿no? Un objetivo exploratorio podría ser identificar nuevas especies, pues, en este sector de la Amazonía. Ahí sí, porque estás buscando nuevas especies, nuevas plantitas o nuevos animalitos, ¿no? En ese espacio, ¿no? Que ha sido poco estudiado, ¿de acuerdo? Ya, pero si me dicen, si su trabajo es sobre bioremediación, no, pues no es exploratorio, no hay un objetivo exploratorio ahí, ¿no? Salvo que se les ocurra, pues, probar de la nada, pues, una enzima, pero lo más probable es que un organismo, ¿no? Pero va a ser difícil que nunca se haya estudiado, ¿no? Va a ser difícil que dé resultados, ¿no? Algún indicio debe haber, ¿no? Entonces, si quieren poner exploratorio, también tiene que ser sustentado. Después de una revisión de tantos artículos, ya confirmo de que esto no se ha estudiado nunca. No se ha investigado nunca, ¿no? ¿Ya? Relativo, pero pero se han probado otros cultivos, ¿no? Entonces, sí, es difícil. Y además se sabe que las plantas tienen capacidad de absorben minerales, absorben. Entonces, es digamos, bien discutible, ¿no? No, por lo menos es discutible, ¿ok? Entonces, empalto, micorrizas, las micorrizas sí se han estudiado un montón, la remediación de cadmio también, así es que, olvídate, no es exploratorio. Para mí no, ¿no? Tal vez algunos de los profesores tengan otra, pero el palto no puede, ¿no? Tal vez los otros profesores tengan otra lectura, pero para mí no. ¿Ya? Ya, una investigación exploratoria, ¿qué sería investigar el fondo? ¿Qué hay pues, en el fondo de la fosa marina que está frente al Callao? ¿De acuerdo? Eso sí, nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Ya, ahí sí tienes una investigación exploratoria, ¿no? ¿Ya? Ya, la descriptiva describe, ¿no? Define cuáles son las características, ¿no? Las medidas, las dimensiones de algún fenómeno. Tienes esa condición, nos dice, no se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Ahí está. ¿Cuáles de estos objetivos descriptivos no van a tener hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato? Pero, por ejemplo, si voy a describir la geomorfología de un lugar, ¿por qué no puedo plantear hipótesis? Si yo digo, digamos, determinar la geomorfología de, no sé, pues, de la Sierra de Lima, ¿no? Yo puedo ponerle tranquilamente, la geomorfología de Lima es extremadamente accidentada, ¿no? ¿Ok?
¿Por qué? Porque simplemente al viajar pues, he visto que tiene laderas muy fuertes, empinadas, etcétera. ¿Ya? Para mí es extremadamente accidentado. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo un mapa de pendientes y ver, por ejemplo, la proporción de pendientes que están por encima del 75%. Listo. Ya demuestro que esa hipótesis es real, ¿no? O se cumple. ¿Ya? Entonces, sí hay la posibilidad de plantear hipótesis en objetivos descriptivos. ¿Ok? Y los correlacionales y los explicativos de todas maneras tienen que tener hipótesis, ¿no? En la correlación, por si acaso, se prueba con una prueba estadística que demuestre que hay una relación entre ambas variables. No te dice efectos, te dice simplemente, esta variable, cuando crece, esta también crece, o tal vez esta se reduce. Pero si las dos crecen, cuando esta variable crece y esta crece, y cuando esta baja, hay una correlación directa, ¿no? Lo pruebas con una regresión lineal, con una correlación de Pearson, otras pruebas estadísticas, ¿ya? Si esta crece, y cuando esta crece, esta baja, y al revés, cuando esta baja, esta sube, ya tienes una correlación inversa, ¿no? Entonces, el objetivo correlacional evidencia esa relación, pero no te dice efecto, no te muestra un efecto. ¿Ya? El explicativo, sí, además de esa relación, hay que demostrar el efecto de la variable independiente sobre la dependiente. ¿Cómo la afecta? Con un argumento o con una explicación coherente, ¿no? Probada, ¿no? O demostrada, ¿ya? Ok. Ahí tienen algunos ejemplos de cómo se plantean justamente estas hipótesis, ¿no? Dice, a ver, un ejemplo, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será de 20% el próximo año, ¿ya? Es una afirmación, ¿no? Es una afirmación clara, contundente, definida, ¿no? Eso es importante, ya no valen afirmaciones generales, ¿no? Es como decir, el cambio climático cambiará el clima en Guanipaca, ¿no? Ya, pues es demasiado general, eso no puede ser una hipótesis, tiene que ser clara, ¿no? Bien definida. Digamos, el calentamiento global ha variado o ha reducido las precipitaciones en tal porcentaje. ¿Ya? De acuerdo. Ese porcentaje, claro, si ese porcentaje tiene que tener una relación, una evidencia o una referencia en el estado del arte, porque otro investigador encontró que en su lugar se había incrementado en un 20%. Y ese lugar es parecido al tuyo. Ya, de acuerdo, puedes utilizar esa referencia. Pero no es un valor que se te ocurra al azar, ¿no? Si ponen valores en las hipótesis, tiene que tener un sustento. Y ese sustento tiene que estar nuevamente en el estado del arte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ok. No sé. Acá tienen otros ejemplos entre la pregunta de investigación y las hipótesis. Nuevamente, la hipótesis debe responder a la pregunta. Entonces, plantéense ese ejercicio. Siempre hagan ese ejercicio. Y una cosita. Cuando muchos ponen, ¿cuáles son, digamos, cuáles son las condiciones que tiene tal cosa? ¿No? Y el objetivo es analizar las condiciones, ya, ahí hay un tema de incoherencia. ¿Por qué? Cuando preguntas cuáles son, la respuesta a esta pregunta de cuáles o cuál es un dato o es un conjunto o es una lista de datos, ¿ya? ¿Cuáles? Estos, ¿tá? ¿Cuáles son las características? Estas son las características, ¿ya? En cambio, el analizar es correlacional, ¿ya?
el alcanzar, el lograr ese objetivo involucra no enumerar características, sino reflexionar, interpretar cómo actúa o cómo se relacionan esas variables, cómo se dan esos fenómenos, cómo cambian esos fenómenos, ¿ya? Entonces, la pregunta de cuáles no va con analizar, ¿no? O no se va a responder con un acto de analizar, ¿ya? ¿Con qué encaja mejor? Con determinar, identificar, porque el identificar o determinar sí te permite hacer un listado, ya, que es la respuesta que se espera a esa pregunta, ¿ok? En cambio, si pones en el objetivo cómo, ¿no? Cómo varían estas condiciones, ahí sí puedes poner, ahí sí es acorde con analizar la variación de estas condiciones, ¿no? Ahí sí se tiene coherencia entre el planteamiento de la pregunta y el planteamiento del objetivo. Entonces, nuevamente, si están medios, todavía no lo tienen tan claro, pueden recurrir justamente a la taxonomía Bloom y estar teniendo en mente esa comparación, ¿no? Está bien planteado mi objetivo, está bien planteada mi pregunta, está bien planteada mi hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis nuevamente tiene que responder perfectamente a esa pregunta. Y las variables finalmente ¿qué vienen a ser? Son las características, las propiedades, ¿no? ¿Cómo se llama? Esas propiedades que se observan en un objeto, que se observan en una persona, que se observan en un lugar, ¿ya? ¿Ya? Que van a poder ser medidas, van a poder ser registradas, observadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, y se llama variable porque varía entre los componentes, entre los elementos, entre las personas que se está observando, se está estudiando, esa característica, ese patrón va cambiando. Por ejemplo, una variable entre nosotros, si nosotros fuéramos la población, todos los participantes fuéramos la población, una variable podría ser o es nuestra edad. ¿Por qué? Algunos de ustedes están pues, en los 20, tienen 20, 22 años, 20, 24 años, ¿no? Otros estamos por los 30, otros están por los 40 y algunos de acá los profesores están por los 50, tal vez 60, no sé. Ya. ¿Qué significa? En cada uno de nosotros la edad va cambiando, entonces varía, por eso se llama variable. ¿Ya? Ya. Tu posición política igual. Algunos serán de izquierda, otros son de derecha, otros son de centro. Otros no les importa la política. También es una característica que cambia entre las personas. ¿Ok? Entonces, es una variable. No de tipo cuantitativa, no se cuenta. Es de tipo cualitativa, ¿no? Pero también también es una variable que puede ser registrada, ¿no? Entonces, y esas variables tienen que poder ser medidas. Y allí entra justamente un dato clave, un punto clave, ¿no? En su investigación. Es importantísimo y préstenme atención. A ver, quiero que me escuchen bien. Levanten la mano lo que me están escuchando y les interesa esta parte. ¿Ah? Todos, quiero ver que todos los que les interesa esta parte levanten la mano. Y les voy a hacer roche a quienes no levanten la mano. Como dice la música, que levante la mano, 5. Ya, efectivamente, creo que el profesor José Carlos tenía razón. Había una veintena. Sí, unos 15 más o menos. O sea que Sí, está en plan grillo, ¿no? Está en plan grillo. Pues Augusto, Carla, Danitza, Enzo, Yair, Jennifer, Carla, Melissa, Nicole, Samuel, Víctor, Valeria. ¿Qué pasa? ¿No les interesa este punto?
Tienen que tomar interés. Ah, es su tesis, por si acaso, es su tesis. ¿Ok? Ya. Bajen la mano, bajen la mano. Muchas gracias. La variable, las variables, ¿ya? Son claves, ¿no? Es importante tener, poderlas identificar ya, tenerlas claras, ¿no? Dentro de su investigación, porque estas variables van a ser nuevamente las características, los patrones que van a medir, ¿ya? Entonces, tienen que identificarse, tienen que tenerlas ahí identificadas. Les recomiendo en su matriz de consistencia, subrayenlas, pónganlas de negrito y consúltenlo con sus profesores, ¿ya? Si está bien, ¿no? ¿Ok? Tal vez se pueda encontrar, o hay una denominación más apropiada, mejor, más interesante, o sea, pero hay que identificarlas, ¿ya? Hay que saber, tienes que tener claro cuáles son las variables de tu estudio, ¿ya? Porque sabiendo cuáles son las variables, tú vas a poder medirlas, vas a poder saber cómo se van a medir, de qué manera, y de ahí salen los métodos. Porque los métodos te dicen cómo vas a medir cada una de esas variables, ¿ya? Entonces, identifíquenlas, ¿no? Y definan cómo van a medir cada una de ellas, qué instrumentos van a necesitar, qué equipos van a necesitar, ¿no? Qué técnicas necesitan aplicar. Ya, esta variable, ¿no? Involucra utilizar, digamos, en una variable, factor de erosividad. Esa me viene a la cabeza. Para determinar el factor de erosividad, necesito un mapa de pendientes. Ya, ok. Necesito el mapa geológico, necesito, ¿qué más? El mapa de pendientes geológicos, suelos, precipitaciones, precipitación y otras cosas más. Entonces, puedo ir haciendo un check, ya. ¿Esto de dónde lo saco? Ya lo saco del DEM, ¿ya? La pendiente, lo saco del modelo de elevación digital que está en la plataforma del Globis o del Air Explorer, ya. Ok, lo descargo. ¿Dónde lo voy a procesar? En el QGIS, en el ArcGIS. Ya, el mapa geológico, ¿dónde está? Ah, está en el GeoCadmin del Ingemet, a la escala 1 al 100.000, acá. Ya, el mapa de suelos. ¿Hay mapa de suelos? Ya, reviso. No hay mapa de suelos. ¿Puedo construirlo? Ya, ¿lo puedo construir? Sí. Veo técnicas. Lo puedes hacer a partir de, digamos, de imágenes satelitales. Ah, ok. Pero de esa manera vas haciendo tus checks y vas viendo si es que esa variable la vas a poder medir. ¿Ya? Entonces, tienen que tener clarísimo cómo van a medir esa variable. ¿Ya? Les recomiendo, abóquense a ello. ¿Ya? Y nuevamente, en estos artículos que están revisando, los autores ya lo han hecho, ya les indican cuáles son cuáles son las técnicas que se han aplicado, cuáles son los insumos, porque por si acaso, uno de los requisitos que se tiene para publicar en estos artículos, así de sencillo, es que los métodos pueden ser replicables, que tengan todos los pasos descritos para que tú puedas replicar, el lector pueda replicar sin necesidad de ir preguntándole a otros, ¿no? Porque las cosas, todo tiene que estar descrito en esa parte de métodos, y lo que no está escrito debe estar referenciado en otro documento, en otro artículo, en otra publicación. ¿Ya? Te dice, ¿ya? Se aplica el NDVI, ¿no? De acuerdo a la técnica descrita por fulano et al. ¿Ya? Buscas esa referencia, ubicas la otra y puedes completar esa parte, cómo se calculó el NDVI. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes identifiquen esas variables y empiecen a desarrollar, digamos, esa hoja de ruta que van a tener que seguir para conseguir hacer su medición, conseguir datos de esas variables, ¿no? Bien, ok.
La definición no conceptual viene a ser el concepto de la variable. ¿Qué significa? ¿No? Puede tener la denominación que gusten, pero tiene que tener una definición. Y obviamente eso sale ¿de dónde? De artículos científicos. ¿Ya? ¿Qué es el cambio de uso de suelos? Ya, según fulano de tal, es esto. Ya. Ok. ¿Ya? La capacidad de bioabsorción, ya es esto, significa eso. Acá, bueno, esto tiene que estar mencionado en el marco teórico, y del marco teórico, la mejor definición que se aplica a tu caso, a tu estudio, la que mejor encajaría en tu estudio, esa es la que tienes que recuperar acá en la definición conceptual, ¿ya? Y obviamente tiene que estar citada, tiene que estar referenciada. Acá ya no se pone varias citas o varios conceptos, se pone la que mejor encaja para tu trabajo. Porque como les dije, hay variables que pueden tener diferentes definiciones en función de la perspectiva, en función del campo de estudio. ¿Ya? ¿Ok? Acá solamente en la parte ya del diseño, solamente se menciona la que mejor encaja dentro de tu trabajo. ¿Ok? Y finalmente la definición operacional, ¿ya? En esta definición operacional, ya lo importante es describir cuál es el proceso que vas a seguir o que has seguido para haber conseguido la medición de esa variable, de ese dato, ¿ya? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo han sido los procesos, ¿no? Que ha seguido. Ya, esto, si es que esto sí es de autoría propia. No estoy muy seguro si es que vale citar. No estoy muy seguro si es que se citan esta definición operacional, pero no necesita ser citado porque tú estás planteando cómo va a ser, cómo se ha hecho el proceso, el ejercicio, ¿no? Tal vez ahí alguno de los profesores pueda aclarar ese punto, pero yo, por ejemplo, las definiciones operacionales en mi tesis no las cité, no puse citas, porque fue una descripción que yo hice, ¿ya? Ok. ¿Algo más? Ya, bueno. Ya, creo que eso es todo. Preguntas, consultas, algo que quieran que se aclare, ¿no? Sí, Santiago, te escucho. Adelante. Santiago. Profesor, sí, Sí, disculpe, ahora sí. mi micrófono estaba prendiendo. Bueno, tengo dos preguntas. La primera creo que se puede responder bien corto. Es la del chat, ¿no? ¿Qué pasa si las variables, por ejemplo, voy a llevar un fruto de palto al laboratorio para ver si tiene cadmio, ¿no? Entonces, ¿cómo describo esa metodología? Porque los equipos los tiene el laboratorio, ¿no? ¿Qué sería en ese caso? Ya, mira, obviamente no vas perdón, en esa definición operacional no se va a describir los pasos que se hacen en el laboratorio de cortar un pedacito, de ponerlo al microscopio, esas cosas no. Se ponen los pasos o los procedimientos que se han aplicado. Es decir, ¿no? Por ejemplo, la presencia de cadmio en el plomo. Se hace de la muestra extraída, ¿no? Se lleva a un laboratorio certificado para que pase tales pruebas, ¿no? Y mediante estas técnicas se define la concentración de plomo. Para mí creo que es suficiente, ¿eh? ¿Ya? O sea, no tiene que ser, no tiene que mencionar, digamos, la marca del equipo, esas cosas, ¿no? Ya con que diga que lo has llevado al laboratorio certificado, listo, se acabó, ya está. Claro, Basta. sí, Burro Veritas va lo más probable. Sí. Y como segunda pregunta, profesor, en la descripción de técnicas u oportunidad de mejora, por ejemplo, del problema u oportunidad de mejora, ¿ahí se pueden citar a otras fuentes que no sean artículos? ¿O tienen que ser, por ejemplo, si yo encuentro que
la cuenca donde está ubicada la parcela donde estoy trabajando tiene minería en la parte alta, aparte de que ya se han reportado muchos, han habido muchos reportes de cadmio, el cultivo de palto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso está en las bases de datos del gobierno, etcétera. Tiene que Ya, ser esto en artículos la primera científicos, no pueden parte, ser ¿no? básicos. En la parte de descripción del problema, ¿no? Correcto, sí. Ya, en la descripción del problema no necesariamente tiene que salir de artículos científicos, ¿no? Es válido utilizar informes técnicos, incluso reportes periodísticos que estén bien citados, eso sí, ¿no? ¿Ya? Claro. Que te demuestren justamente, digamos, nuevamente, te den contexto de cómo se presenta el fenómeno, el problema que estás estudiando. ¿Ya? Entonces, Okay. se puede utilizar. ¿Dónde debe ser si un uso mucho más estricto de artículos científicos, artículos ya sea principalmente de Scopus Web of Science, pero yo utilizo como criterio para revisar documentos que tengan de hoy, ¿no? Que son documentos académicos, ¿no? Que son de fuente académica aprobada, ¿no? Si tienen de hoy, está ok, de acuerdo, ya pasa. Es en el marco